Hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos. Estamos trabajando a nuestro bot de Minions, ahora que está la película en este año 2026 y pues ustedes saben que es un personaje muy famoso, así que teníamos que trabajarlo. En la parte uno, mis chicas, aquí estaremos retomando porque en la parte uno ya trabajamos todo esto que ves acá, prácticamente lo tenemos casi que listo. Y aquí arriba te sale el enlace de esa parte uno de ese tutorial para que vayas y lo trabajes. O aquí en la descripción del video picas el nombre y se despliega ahí la caja de información y también te he dejado por ahí el enlace para que vayas y lo tejas. Aquí vamos a terminar a nuestro Minion, nos faltan los ojos, nos faltan unos detalles de su overall y estaremos terminándolo, ¿listo? Vamos a estar, mis chicas, ubicando, si no lo has hecho, y cosiendo los brazos. Mira, yo los cosí justo donde termina el overall. Ahí en esa misma ronda empecé y cosí los bracitos en la dirección en que cosiste las piernas. Así que primero hay que coser las piernas, porque en esa misma dirección tenemos los brazos, tanto de un lado como del otro. Y las piernas, mira que dejé solo el anillo mágico. Aquí en el centro solo está el anillo mágico y a partir de ahí a los laterales cosí las piernas por alrededor, por todo el contorno. ¿Listo? Y así nos quedó. Si te falta de pronto práctica para la costura de los amigurumis, te sugiero mi otro canal de Creative Crochet desde cero. El enlace también está en la descripción para que vayas y te suscribas. Y ahí les subo tutoriales de cómo coser, cómo bordar, cómo trabajar la técnica, lo que es ya que se repite en todos los amigurumis, porque la costura de brazos y piernas es igual en todos. Entonces por ahí les dejo para que vayan y se suscriban y aprendan y practiquen también por ese canal. Si no creen necesario, pues solamente es con la aguja lanera ir pasando puntadas de un extremo al otro, una puntada en el cuerpo, una puntada en la pieza y así, y vamos cosiendo como normalmente de pronto lo has hecho con otras costuras, otras cuestiones. Y listo, mis chicas, así que vamos a arrancar con la parte 2 sin antes recordarles que el patrón escrito está disponible, mis chicas. Si quieren apoyar mi trabajo también lo pueden hacer adquiriendo el patrón escrito. El enlace está en la descripción. Suscríbanse, denle like y comenten aquí cómo les ha parecido el tutorial, el patrón, para que podamos mover el algoritmo y nos sirva muchísimo para crecer en el canal. Así que les invito a suscribirse. Si están tejiendo el Minions y no se han suscrito, no podemos permitirlo, no podemos permitir que termines el Minions sin haberte suscrito. Así que suscríbete. Y ahora sí, arranquemos. Vamos a arrancar en este tutorial parte 2 por las tirantas del overol. Son muy sencillas de trabajar, vamos a hacer dos exactamente iguales, una para cada hombro, y vamos a trabajar en el tono azul con el que hicimos el overol. Trabajaremos 41 cadenas al aire. Cuando tengan las 41 cadenas nos devolvemos desde la tercera cadeneta haciendo punto media vareta o punto bajo alto, como lo conozcas, para que nos queden las tirantas un poco más gruesitas que trabajándolas con punto bajo. Entonces trabajaremos punto media vareta por toda la tira de cadenas hasta terminar. Nos van a salir aproximadamente 39 media varetas. Yo aquí ya tengo una y eso es todo, mis chicas. Cuando termines cortamos la hebra, la dejas larga para poder coserlas y hacemos la otra. Eso es todo, no es más, no tiene mucha ciencia. A la hora de la costura, yo aquí tengo el Minion, a la hora de la costura ponemos un extremo en la punta del overol, pasamos por encima del hombro y por la parte de atrás lo cosemos al bordo de nuestro overol. Y así se ve. Si es posible ponerle un botoncito simulando, no tiene ojal ni nada de eso, sino solamente decorativo, un botoncito lo puedes hacer. Yo aquí tengo estos negros, son realmente pequeñitos y los voy a pegar encima de la tiranta. ¿Listo? Eso es lo único. Hacemos las dos para cada hombro y listo. Vamos a comenzar, yo creo que la parte más importante de nuestro Minion y son sus ojos, así que vamos a hacerlo muy bien y muy despacio. Vamos a trabajar, mis chicas, en tono blanco primero, la parte interna del ojo, y vamos a trabajar rondas de aumentos
para alcanzar el diámetro que queremos. En el anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. Cuando tengas los 6 puntos, cerramos nuestro anillo mágico bien cerradito. Y vámonos para la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos, 6 aumentos. Recuerda que para trabajar hilo blanco debemos tener las manos muy bien limpias para que el anillo mágico y esa ronda 1 no nos queden sucias. Cuando estemos terminando la ronda 2 tendremos 12 puntos en total. Y pasaremos a la ronda número 3, donde comenzaremos secuencias para que se repitan y se aumente cada ronda. En la ronda 3 haremos la secuencia de un punto y luego un aumento. Esto lo vamos a repetir hasta el final. Un punto, un aumento. Repitiendo esa secuencia hasta el final, en la ronda 3 te van a quedar en total 18 puntos. Para la siguiente ronda sería la ronda 4, la secuencia de 2 puntos aumento. Repitiendo hasta el final te quedan 24 en total. En la ronda 5 hacemos la secuencia de 3 puntos aumento, lo repites hasta el final, te quedan 30 puntos. En la ronda 6 hacemos 4 puntos aumento, repitiendo hasta el final nos quedan 36. Y la ronda 7 hacemos 5 puntos aumento, repitiendo hasta el final nos quedan 42 puntos. Aquí es donde hacemos cambios, mis chicas. Miren, así se ve hasta la ronda número 7. Si no estoy mal, sí, hasta la 7. Y vamos ahora a trabajar la ronda 8, pero corté ya el hilo blanco y voy a introducir en el último punto el tono gris claro. Porque vamos a hacer el bordo del lente. Entonces, mis chicas, acá es importante prestar atención porque aquí viene lo importante. Vamos a cerrar esta ronda trabajando por hebra trasera. ¿Listo? Ya cerré ese punto con el tono gris. Y lo que voy a hacer en esta ronda 8 es trabajar con el tono gris, puntos rasos o puntos deslizados, pero mis chicas, tomando solo la hebra trasera de los puntos. Solo hebra trasera. De esa forma. Mira cómo se ve de lindo. Terminada la ronda 8, en la ronda 9 ya terminé los puntos deslizados. En la ronda 9 vamos a tomar hebra delantera, pero de los puntos blancos, o sea, de la ronda 7. ¿Listo? Y tomando esa hebra delantera, miren yo cómo lo hago. Terminé los puntos deslizados y me paso al primer punto que tengo de la ronda, donde se ve esa hebra delantera de los puntos blancos que acabamos de dejar, y ahí hago punto deslizado y ahí comienzo mi ronda. Vamos a tejer la ronda 9, los mismos 42 puntos que tenemos, pero mis chicas, trabajando tomando la hebra delantera de esos puntos de la ronda 7. Y trabajamos los 42 puntos que tenemos ahí. Si este tutorial te está ayudando, suscríbete al canal. Tu suscripción apoya muchísimo este espacio y me permite seguir creando tutoriales gratuitos para que tejamos juntas muchos amigurumis más. Terminada la ronda número 9, mi chica, se ve así. Si ven que coge como un bordo resaltando como en relieve. Y ahora termino la ronda haciendo punto deslizado, cerrando la ronda normal, mis chicas. Y ahora voy a pasarme, lo giro un poquito y aquí por el lateral se alcanzan a apreciar los puntos deslizados que hicimos en la ronda 8, ¿recuerdas? Entonces vamos a pasarnos con un punto deslizado ahí atrás en el punto o en el primer punto deslizado que hicimos. Y ahora la ronda número 10 la vamos a trabajar es tomando la hebra trasera de los puntos deslizados de la ronda 8. Ahora aquí se van a ver los puntos deslizados y por ahí vamos a empezar a trabajar también los mismos 42 puntos, pero tomando la hebra trasera de esos puntos deslizados que se ven ahí atrás. Como darle ahora
altura hacia el otro lado, hacia la parte de la cabeza. ¿Listo? Entonces voy a hacer esa ronda y cuando terminemos te muestro cómo le damos altura hacia un lado. Ahora, mis chicas, para terminar en la ronda o fila 11 vamos a trabajar, yo terminé ya aquí y cerré la ronda con punto deslizado en el primer punto y trabajé 10 puntos deslizados para posicionarme en la parte que quiero, 10 puntos deslizados. Y ahora lo que voy a hacer, mis chicas, es trabajar 21 puntos media vareta o punto bajo alto, el que hicimos para las tirantas del overol, 21 puntos. Y ahí terminaríamos. Ahorita los termino, voy a mostrarte. Vamos a tejer el otro exactamente igual a este. Mira, aquí ya lo tengo terminado. Tejí los 21 puntos y hacemos una cadenita al aire y cortamos la hebra larguita para poder coser a la cabeza los ojitos. Nos queda así. ¿Cuál es la idea, mis chicas? Que la parte amplia donde están los 21 puntos, media vareta, esos puntos finales, los dejemos al lateral, o sea, a la parte externa de los ojos, no por dentro, sino la parte que queda hacia afuera, hacia los laterales, que le da como más altura. Y la parte, aquí voy a tejer los 21 puntos. Y la parte más angosta, que es donde solo hay puntos bajos, la dejamos en la parte interna para coser en el centro. Dar unas puntaditas aquí en el centro y poder unir los dos ojitos. ¿Listo? Yo ya tengo ubicado uno de los ojitos, vamos a hacerlo. No vamos a ubicarlo en todo el centro del anillo mágico del hilo blanco, sino una rondita más hacia adentro, como para que quede mirando hacia adentro y una rondita hacia arriba. Si te fijas, no está completamente en el centro, sino tiene una desviación un poquito. Yo conseguí, como te decía al inicio de la parte 1, un ojito de un tono y el otro ojito amarillo, porque él tiene un ojito más oscurito que el otro. Pero si ambos son amarillos, no pasa nada. Recuerda que son con estos que traen el papelito, son brillanticos, tienen un broche de seguridad bastante grande. Y así terminamos nuestros ojitos, mis chicas. Recuerda, entonces vamos a, este es de este lado, el del otro tono es, el más oscurito es el del lado derecho. Y vamos a ubicarlo cosiendo en el centro lo más que podamos, coser aquí en el centro. Y ahora los vamos a ubicar en la cabeza. Ya saben que en la cabeza pues se ubican en la parte superior, dejando un poquito el espacio aquí si le quieres hacer boquita. Por aquí los ubicamos así y vamos a hacer ahora la correa de nuestros ojitos o de los lentes. Vamos a ello. Tienes que hacer entonces el otro exactamente igual, ¿listo? Para que tengamos los dos exactamente iguales. Para trabajar la correa de las gafas, mis chicas, vamos, o el cinturón, vamos a tejer con el hilo gris oscuro, este es el tonito más oscuro, vamos a realizar 70 cadenas al aire. Cuando tengas las 70 cadenas, mis chicas, vamos a medirlo. Tienes que medirlo porque esto depende también del relleno, de cuánto hayas rellenado el cuerpo. Entonces tiene que medir desde el contorno por la parte de atrás de la cabeza hasta donde llegan los dos lentecitos, los laterales. A mí me salió 70 cadenas. Desde la tercera cadena, mis chicas, vamos a trabajar punto alto. Vamos a hacer una fila primero de punto alto o pilar, como tú le llames. Así hasta que lleguemos al otro extremo. En total te van a salir 67 hasta que llegues acá al otro extremo. Cuando llegues al otro extremo vamos a simular que yo ya llegué hasta allá. Vamos a subir con 2 cadenas, giramos y la segunda fila la vamos a trabajar tomando hebra trasera de los puntos y vamos a hacer en la fila 2 punto media vareta o punto bajo alto, tomando solo hebra trasera. Se va a ver algo así. Este pliegue o la hebra delantera que nos ha quedado lo vamos a dejar por delante, no lo vamos a pegar o a coser así a nuestro cuerpo, sino que lo vamos a coser así, que la hebra delantera se note como un pliegue.
y así se va a ver, pero necesitamos trabajarlo todo, ¿listo? Yo aquí les hice como una prueba, pero necesitamos tejer toda la tira de cadenas y la fila 2 también toda la tira de cadenas, ¿listo? Y al terminar pues lo podremos coser al cuerpo. Quiero mostrarles también, mis chicas, cómo vamos a trabajar la parte del bolsillito, el bolsillito del overol. Yo aquí he tejido en total 10 cadenas con el hilo azul con el que trabajamos el overol. Tengo 10 cadenas al aire y vamos a trabajar desde la segunda cadena. Vamos a hacer 9 medias varetas a lo largo de la tira de cadenas hasta llegar al otro extremo. Cuando termines pues vamos a devolvernos haciendo por filas, subiendo con una cadena, giramos y vamos a hacer unas cuantas filas para que quede ya el bolsillito. Al momento de coserlo solo vamos a coser, mis chicas, en la parte baja y los laterales para que la parte de arriba quede abierta como realmente es un bolsillito. Realizarás 3 filas, mis chicas, hice 3 filas y ahora voy a ir trabajando punto bajo haciendo un bordito por el lateral, por abajo y por el otro lateral, ¿listo? Pero el bordito lo vamos a hacer en punto bajo, un punto bajo por fila. Y si tenemos 3 filas, pues son 3 puntos bajos en el lateral y en el otro lateral también. Y aquí voy a hacer los puntos bajos, la cantidad en puntos bajos que tengo de cadenitas aquí abajo. Y así, pues cuando llegues a este lado, estaremos terminando el bolsillo y vamos a coserlo como te indiqué, encima de la chapetita de nuestro overol. Bueno, mis chicas, ya tenemos todas las piezas tejidas, ya podemos empezar a coser. Ya tengo aquí terminada la tira de los lentes. He cosido un poquito aquí en el centro por dentro, los lentes los he unido un poquito, en cuanto a unos 6 puntos en el centro. Ya están ubicados, ya tenemos todas las piezas terminadas, así que no te me vayas. Aquí a continuación te voy a mostrar todo el proceso ya terminado, ya como te he indicado más o menos en dónde ubicar cada pieza, pero aún así te voy a mostrar los últimos acabados, los últimos consejitos para terminarlo, así que no se me vayan. Vamos a coser todas estas piezas, mis chicas. Bueno, mis chicas y mis chicos, así hemos terminado ya nuestro bob. Miren cómo quedó, mis chicas, ya cosí. Miren la correíta de la gafa ya la cosí. Miren cómo quedó por detrás. Le cosí las tirantas, así quedó, mis chicas. Le cosí el bolsillito y le pegué unos 2 botoncitos, ¿ok? También hacemos la lineecita de la boca. La lineecita de la boca la hice del mismo tono de nuestro correa de acá, el gris oscuro. Y abarcamos unas 3 rondas, ¿listo? Desde arriba hacia abajo, así de una forma curva, y abarcamos 4 puntos, ¿listo? 4 puntos hacia un lado y queda la boquita, ¿listo? Del resto ya ustedes saben, mis chicas, yo le introducí cuando estaba cosiendo la parte de los ojos a la cabeza, le introducí un poquito de relleno, como para que esto no se nos hunda, no quede aplastadito, sino quede saliente, le introduje un poquito de relleno, ¿vale? Y así quedó súper lindo nuestro bob. Espero que lo disfruten, mis chicas, que lo hayan disfrutado mientras lo tejían junto conmigo. Les agradezco por haber escogido este tutorial para tejerlo. Recuerda suscribirte, recuerda comentar, darle like, todas las cositas. Si quieres adquirir el patrón, también ahí lo dejo siempre en la descripción del video para que lo descargues. ¿Listo? El patrón escrito. Espero que lo disfruten mucho, mis chicas. Gracias por tejer junto conmigo. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, con gusto en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Activa la campanita de las notificaciones y YouTube te avisará cuando esté subiendo un nuevo video. Así que nos vemos en los siguientes diseños. Bye, bye.